Oli, ¿qué tal? Les habla Emily. Sean muy bienvenidos a este episodio muy importante. Hoy vamos a recordar un momento muy importante que cambió para siempre el rumbo de México. Hablaremos sobre la ley de la reforma. Esto es uno de los momentos más decisivos en la historia de México, sin duda. Así que prepárate porque esa historia tiene de todo lo que tú te puedas imaginar, ya sea guerras, ideas revolucionarias y pues ante todo el gran nacimiento de México. Y claro, por supuesto, la gran lucha de los conservadores con los liberales. Las leyes de la reforma, pues obviamente fue una época llena de luchas, batallas y etcétera. Esto pues no solamente es una historia pues clásica, aburrida, esta es una historia de cómo un país completamente derrotado y dividido dice no, no me quiero desaparecer y se levanta para convertirse en el México moderno que hoy conocemos. Primero que nada, nos vamos a ubicar, cierra tus ojitos y vamos a viajar en el año 1848. Tras la guerra completamente desastrosa en el cual México perdió contra Estados Unidos y desgraciadamente sufrimos una consecuencia brutal, horrible, 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 en la cual México entrega 2 millones, imagínate, 2 millones de kilómetros cuadrados. En esta iba Texas, Nuevo México, Arizona, California y entre otros muchos más territorios. Pero fue algo brutal, 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 brutal. Imagínate, se van así de golpe a esos territorios. Pero obviamente el país estaba devastado, completamente mal, 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 la economía en ruinas, pero más allá de la gran pérdida de tierras, quedaba un país sin dinero, sin unidad y mucho menos sin estabilidad. Les diré una frase muy, muy importante que a mí, la verdad, le entendí muchísimo después de haber comprendido el tema de las leyes de la reforma. Una palabra que dijo el político Mariano Otero. Él dijo, en México no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional, porque no hay ni nación. Qué frase tan más real, más... No, 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 no. Este tema habla, pues como todos sabemos, habían dos poderes que dominaban la vida nacional, la iglesia y el ejército. Por el lado de la iglesia, pues la iglesia controlaba la educación, la riqueza e incluso una gran, muy, muy parte de la política. La iglesia era muchísimo más que una institución religiosa. Y por el lado de la iglesia, los generales estaban completamente acostumbrados a dar, pues, los golpes de estado. La mayoría de la población era campesina. Desgraciadamente vivían en la pobreza, en la miseria, aislados, sin la educación que se merecían y entre otras. Para ser más clara, estaba tan, pero tan, tan frágil el país, perdón, que la esperanza de vida apenas llegaba de 24 años, así de frágil estaba. En medio de la crisis aparece la nueva generación de liberales. Entre estos estaba Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, y por último Lerdo de Tejada, entre otros más. Pero, ¿qué tenían ellos que los unía? ¿Qué tenían en común? Tenían en común que querían construir un México moderno. El objetivo era tener un Estado laico, separado de la Iglesia, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la educación pública. Pero antes, para llegar a esto, tenían que quitarle el poder al ejército y claramente a la Iglesia, ya que ellos eran los poderes más grandes que habían, los poderes que dominaban. En 1855, viajamos para 1855, cae Santa Anna y llegan dos reformas, la Ley Juárez y la Ley Lerdo. Voy a explicar las dos primero. Vamos primero con la Ley Juárez. Esta surge en 1855, que esta eliminaba los tribunales especiales, limitaba los privilegios y ellos planteaban la igualdad ante la ley. Eso era lo que quería la Ley Juárez de 1855. La Ley Lerdo de 1856 obligaba a la iglesia a vender sus tierras. ¿Para qué? Para que circulara su riqueza. Ese era el objetivo de cada una de las dos. La iglesia y los conservadores obviamente rechazaron la Constitución de 1857. Esto decía que quitarle sus privilegios equivalía a un ataque completamente directo. Estalló un golpe de estado conocido como el Plan de Tacubaya. Ignacio Comonfort, el presidente, traiciona la Constitución y en ese preciso momento en el que en el que el país se divide en dos. Benito Juárez, que establece su gobierno en Veracruz, y Miguel Miramón, que eran apoyados por la iglesia y por el ejército en la capital. Así
es como se dio el inicio de la Guerra de Reforma. Viajamos. Ok, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a viajar al 7 de julio de 1859. En esta fecha pasa que Benito Juárez en Veracruz promulga las leyes de reforma. ¿Cuáles eran estas? La primera era nacionalización de los bienes eclesiásticos. La segunda era matrimonio civil. La tercera, registro civil. Vamos a explicar una por una. Primero vamos a explicar nacionalización de los bienes eclesiásticos. Esta, era que la iglesia pierde sus propiedades, es decir, se decreta la separación de iglesia y Estado. La segunda, matrimonio civil, es que deja de ser un, ¿cómo le podemos decir? Sacramento religioso. Ahora era un contrato legal. El registro civil, que era el nacimiento, matrimonio, defunciones, pasan completamente al control del Estado. Con estas leyes nació el Estado laico mexicano, el que tanto se buscaba. Desde ese momento cambió por completo la vida de los mexicanos. Los liberales ganan la Guerra de Reforma en 1861 y los conservadores no se quedan cruzados de mano, No. Van y piden ayuda a Francia. De ahí es donde trajeron todo un ejército extranjero. Y en ese momento así inicia la intervención francesa. En 1867 Juárez entra triunfante a la Ciudad de México. Ahí, pues obviamente había defendido las leyes de reforma y la Constitución. Ese día México, ¿cómo lo puedo decir? Se le llama como Juárez lo llamó, su segunda independencia. México pues ya no era el país sometido por la iglesia ni potencias extranjeras, nada de eso. Ahora era un México con una nación soberana, con un estado laico y moderno. Era el México, que tanto se buscaba. Pero, ¿qué nos aportan las leyes de la reforma? Porque todos sabemos qué son, pero ¿qué nos aportan? Nos aportaron un Estado separado de la iglesia, como ya lo había dicho antes. Una constitución democrática que reconoce los derechos individuales. Una nación soberana y obviamente respetada por el mundo. Juárez lo dijo en una frase: que el pueblo y el gobierno respete el derecho de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Claramente, pues obviamente no todo es perfecto. Desgraciadamente la desigualdad sigue y siguen muchísimas cosas hoy en día. Pero poco a poco hemos hecho un México moderno gracias a pues las leyes de reforma. Y pues por aquí es todo. Hasta aquí llegamos. Esta historia pues es sobre las leyes de la reforma que fueron en la Constitución de un nuevo México. Gracias a ello tenemos al gran México, al México moderno. Pues por mi parte sería todo. Me despido, se despide su amiga Emily. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Y espero que hayan entendido muy bien y que haya sido de su agrado. Bye.